Seguimos ahora, vamos a recibir a alguien que viene de Argentina, Martín Dorronsoro. Trabaja hace años en diagnóstico de enfermedades de animales, validación de metodologías y transferencia tecnológica. Hoy asesora a Immunology y trae conceptos que vale la pena escuchar: las simbiosis sanitarias, el animal potencial y cómo enfermedades como la neospora impactan silenciosamente en los resultados reproductivos. Al terminar, como siempre, vamos a abrir un espacio de pregunta que vamos a tener la moderación de Florencia Pieruccioni y Valentina Díaz, así que ellas van también ahí a intercambiar. Así que nada, le doy la bienvenida a Martín, que seguramente está dulce con el fútbol, no como nosotros, pero bueno, ayer seguramente festejó los goles de Messi. Quiero aclarar que soy fanático de Marcelo Bielsa. Lamentablemente tengo... No, de verdad. Pero, bueno, no tiene suerte con los mundiales. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haberme invitado. Como les decía, trabajo en la ciudad de Las Flores, en el centro de la provincia de Buenos Aires, ya hace casi 30 años, en lo que es diagnóstico. Y bueno, la idea de hoy era empezar con una charla que se llama simbiosis sanitaria, o sea, esa relación entre el veterinario y el productor y laboratorio, que la realidad es que se da poco, ¿sí? Casi siempre lo que sucede es que nos invitan a este tipo de charlas, ¿sí? Donde se llevan algún que otro concepto. Pero la realidad es que el productor se tiene que sentar con el veterinario y el laboratorista, sentarse y mostrarle su caso, porque cada establecimiento, ¿sí?, es diferente. Si bien siempre peleamos con las mismas enfermedades, ¿sí?, son características distintas. Su forma de producción, qué cantidad de animales tiene, qué prevalencia de esa enfermedad tiene, ¿sí? Entonces, lo que traje hoy es distintos casos reales y qué fue lo que sucedió. Entiendo que hay muchos productores, algún que otro cabañero, entonces la idea no es ir tan finito y hablar del Mycobacterium que si a 34 o a 36 grados, sino empezar a mostrarles casos reales. Para eso, lo primero que voy a hacer, ¿sí?, es decirle de dónde extraje toda esa información, o sea, ponerlos en el lugar donde se hicieron esos trabajos. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires, como les dije, ahí bien en el centro. La realidad es que el laboratorio ha crecido muchísimo estos años porque tiene un sistema de logística, tiene cinco móviles propios que van a distintas localidades. Hoy estamos llegando todos los días a 40 localidades. Estamos trabajando con 388 veterinarios desde lo que es ganadería, grandes animales, ¿sí? Y hablamos de alrededor de 6.100 productores, ¿sí? Ahora bien, vamos a algunos datos. Nos encontramos en el centro de la provincia de Buenos Aires, en realidad en la cuenca del Salado, ¿sí? La cuenca del Salado, hay un río muy importante que abarca casi 31 localidades, ¿sí? Pero desde el punto de vista productivo son 17. Estas 17 que están acá, el SENASA nos demuestra que tenemos en ese lugar, ¿sí?, 4,5 millones de animales, casi 4,5 millones de animales. Por eso se centra una gran cantidad de veterinarios y también de laboratorios. Yo siempre digo que estamos en continua evaluación, porque animales que se vendieron en una localidad vecina, que fue realizado el diagnóstico por un laboratorio, vienen a nuestra localidad y lo volvemos a sangrar, ¿sí? O hasta a veces volvemos a sangrar los mismos animales porque son dos veterinarios distintos pero que fueron las muestras al mismo laboratorio. ¿Se entiende? Entonces, estos datos 2026 del SENASA hablan que en la zona donde estamos hay 4,5 millones de animales aproximadamente, 2 millones de vacas y alrededor de 500,000 de vaquillonas, ¿sí? Otro dato es el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología y Agropecuaria, donde nos demuestra que en esas localidades el índice de preñez anda en el 88%, pero hay que tener cierto cuidado con esa información. Si bien es una información real, ¿sí?, es en función a productores que miden, Grupo CREA, Cambio Rural, entre otros, ¿sí? Porque lo que escuché hoy de que, por ejemplo, acá en Uruguay el 40% de los productores no revisan los toros, no me animo a decir que en mi zona es ese porcentaje, pero sí sigue habiendo productores que no raspan los toros, ¿sí? Yo los divido en tres: productor genuino, aquel que trabaja, vive e intenta mejorar siempre su producción; tenedor de vacas, mi padre,
¿sí? Bioquímico empedernido que trabaja desde muy temprano hasta la noche y su cajita de ahorro, en vez de ser dólares o Bitcoin, son vaquitas, ¿sí? Entonces hace lo que puede dentro de lo que puede. Y después tenemos los revoleadores de vacas, ¿sí? Compro barato, vendo caro. Agarro una vacía, la preño y la vendo. Eso desde el punto de vista sanitario nos hace un desastre total, ¿sí? Ahora bien, los puntos críticos de control, yo cuando estoy con mis alumnos les digo, van a entrar a un establecimiento para saber sanitariamente cómo está su campo, ¿qué hacemos? Preñez, parición y destete. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchos saben sobre la preñez, pocos saben sobre la parición y el destete. ¿Qué pasa? Campos con saneamiento, y cuidado con campos con saneamiento, porque muchas veces hablamos de campos de saneamiento, sí, viene el veterinario, ¿sí? Y tiene un plan sanitario. Campos con saneamiento se refiere no solamente al plan sanitario veterinario, sino también a la alimentación, ¿sí? A la gestión, ¿sí? Entonces, esos datos que yo decía, cuidado, claro que son fidedignos lo que nos muestran, pero son campos que producen y viven de eso, ¿sí? Están en alrededor de un 90% de preñez, ¿sí? Y alrededor de un 80% de destete, que cuando baja del 80% cunden todas las alarmas, hay problemas, etcétera, etcétera. Ahí empiezan todas las reuniones que antes no tuvimos. La realidad también es que el promedio nacional, el destete está entre el 65 y 63%. También nos lleva a una confusión. ¿Por qué? Porque en la zona donde nosotros estamos, ¿sí? El destete en realidad es del 77%. ¿Qué pasa? No es lo mismo la provincia de Buenos Aires, donde el productor ve las vaquitas todos los días, recorre y ve sus vaquitas, ¿sí? Que tal vez están en San Luis, que las ve una vez cada 3 meses. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿cuáles son los principales desafíos sanitarios? Yo pongo pasado, presente y me pregunto futuro. Desde que terminé la facultad hablo de las mismas enfermedades. Siempre hablo de las mismas enfermedades. Menos terneros detectados, leptospira, BBD, neospora, IBR, ¿sí? El problema de que la verdad, ¿no? Vacas vacías, trico y campi. Señor productor, si cuando va a hacer el tacto se encuentra que tiene un 60% de preñez, hizo todo mal. Y lo único que tenía que hacer era raspar los toros, ¿sí? Tiene tricomonas, ¿tá? Y después estamos con el tema de las restricciones sanitarias. Nosotros, el tema de brucelosis para tuberculosis es muy importante en la Argentina. Es más, estoy algo sorprendido porque buscando para esta charla estaba viendo que Uruguay, si bien hay algo de información, ¿sí? Puedo asegurarles que en la Argentina para tuberculosis no hay cabaña que no le haga ese diagnóstico, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice el INTA Balcarce? El INTA Balcarce hizo una diferenciación entre el 2003 y el 2019 y simplemente lo puse esto para que entiendan que siempre hablamos de las mismas enfermedades. Primero Campylobacter, después Neospora, ahora Neospora y de segunda Campylobacter, pero realmente siempre estamos hablando sobre las mismas enfermedades, ¿sí? Eso era para ponerlos un poco en contexto, ¿sí? De la realidad de donde yo traje los trabajos que van a ver ahora, ¿sí? Y vamos a empezar con 4 conceptos. Conceptos que no se me duerman, por favor, estos 4, y después van a entender todo el resto. Es muy importante. Animal potencial, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. ¿El señor cómo se llama? Matías. A Matías le tomo la temperatura corporal y me da que tiene 39 grados, ¿sí? Tiene fiebre, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es el punto de corte de la fiebre? 37 grados. Si una persona tiene por encima de 37 tiene fiebre, por debajo no tiene fiebre. O sea, hay algún agente que te está afectando, vos te estás protegiendo, ¿sí? Tu aparato inmunológico, y estás en 39 grados, tenés fiebre. Ahora lo agarro al señor y es Carlos. A Carlos le tomo la temperatura y me da 36,8. ¿Tiene fiebre? No tiene fiebre. Desde el punto de vista individual no tiene fiebre porque el punto de corte era 37. Ahora tomo a todo el resto que está acá y les digo que estuvieron conviviendo una semana con Carlos y Matías, ¿sí? Y el resto me da entre 36,2 y 36,3. ¿Sí? ¿Qué hace Carlos en 36,8? ¿Sí? Es muy probable que Carlos, a la brevedad, en 2 o 3 días, como Matías, con 38 o 39 grados. ¿Sí? Eso llevó a entender que no tenemos que hacer
diagnósticos individuales o si hacemos diagnósticos individuales, ojo, tenemos que tener toda la información para poder interpretar correctamente ese diagnóstico. Fíjense cómo Carlos, ¿sí? Individualmente me quedé tranquilo, poblacionalmente es un dolor de cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Veamos esto mismo, ¿sí? A nivel poblacional. Porque yo insisto que debemos hacer trabajos epidemiológicos. Y los trabajos que les traje hoy, los trabajos epidemiológicos, se basan en enfermedades que estuve escuchando por ahí. Le interesa mucho el tema de neospora. Les va a interesar mucho más de lo que ustedes creen para tuberculosis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Toda muestra, todo diagnóstico tiene un punto de corte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si yo tomo una población, un lote, lo evalúo, fíjense todos estos puntitos, son densidades ópticas, son valores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esos puntitos que están ahí arriba, ¿qué son? Valores positivos. Este amarillito es un valor de sospechoso. Positivo, sospechoso, negativo. Ahora, estos azules que están acá, y perdonen que están acá, son los famosos animales potenciales. Son los que empezamos a trabajar en la Argentina desde el 2021, ¿sí? Y empezamos a ver que esos potenciales terminaban siendo positivos entre un 60, 70 y 80%. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? No hay una técnica 100% sensible específica. Si es muy sensible, baja la especificidad. ¿Sí? Y si no, viceversa. Ahora bien, no está todo en la técnica, porque ahí está el error. Nosotros decimos, le hice PCR, ya está todo. ¿Sí? Lo blanco es blanco, lo negro es negro. No es así. ¿Por qué? Porque el establecimiento también nos pone condiciones. ¿Qué condiciones tenía ese animal? ¿Estaba inmunosuprimido? ¿Qué prevalencia tenía esa enfermedad en el rodeo? ¿Es lo mismo hablar de una prevalencia del 30% que del 2%? ¿Sí? Entonces no solamente está en la técnica. Ahora, lo único que quiero que tomen de acá fuertemente, ¿entendimos que era animal potencial entonces? ¿Sí? Bien. No descubrí nada. Es como decir aquella persona que está incubando una enfermedad que todavía no dio fiebre y mañana da fiebre, ¿se entiende? Bien. Acá lo pongo más grande como para que se vea aún más cómo lo que buscamos es la diferenciación de la media, ¿no? De la media poblacional. Ahora bien, otro concepto básico, ¿quiénes eran los que yo digo que es simbiosis sanitaria? Productor, veterinario y laboratorista. ¿Estamos de acuerdo? Un concepto hiper básico para el productor es, señor productor, no gaste más plata en animales enfermos, ¿sí? Usted tiene que gastar plata en animales sanos que saben que son productivos. El animal enfermo, antes, durante o después, ¿sí? Le va a provocar pérdidas. Ese animal enfermo come, pisa, bostea y ocupa lugar. ¿Qué le da a cambio? Apertura de nuevas enfermedades en el lote, mayor movilidad, mayores gastos en veterinario, en vacunas, en antibióticos, ¿sí? Menor valor a la venta, menor conversión, abortos, ¿sí? Esto me hace acordar mucho a mi padre también, el tenedor de vacas, ¿sí? Que un año una vaca no quedaba preñada. Lo primero que me decía Martín, ¿y si le damos una segunda oportunidad? Y a mí se me ponían los pelos de punta así. Le digo, a ver viejo, si tiene brucelosis, ¿sí? La vaca va a abortar una única vez. Que aborte por segunda vez, la probabilidad es muy baja. Pero cada vez que pare, ese flujo, esas paras, ese feto, es la apertura de la enfermedad al resto del lote. Neospora, que tanto están interesados. ¿Qué pasa? Un animal que tiene neospora y aborta una única vez. La probabilidad que aborte por segunda vez, está demostrado, es menor al 5%. Ahora me sigue dando crías positivas. Señor productor, invierta en sanidad y invierta bien. Veterinario. ¿Hay veterinarios por acá? ¿Tendrá alguno? ¿No se animan ni a levantar la mano? ¿Sí? Bien. Veterinario, tema número 1, lo escuché recién y me quedó. Cuando me empecé a hacer cargo del campo familiar, llamo al agrónomo y al veterinario, ¿sí? El agrónomo llegó, sacó su notebook y empezó. El registro de lluvia desde el año 2021, 2022, 2023, en febrero, el rinde del maíz, de la soja, promedio te va a dar, que esto, que el otro. Bárbaro. Llegó el veterinario, amigo mío, Petaca, le decimos. ¿Sí? Le digo, Petaca,
¿cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer? Y me dice, Martín, ¿me estás cargando? No, no te estoy cargando. ¿Por qué te...? Y lo de siempre, Martín. Sacamos sangre, hacemos brucelosis, vemos cómo nos da la preñez. El veterinario no está acostumbrado a ser parte del ciclo productivo, de sentarse con el agrónomo, de agarrar todos los datos que los tiene. Yo les puedo asegurar que tiene los datos de preñez de todos los años, la aparición, qué vacunó, qué trató. No me lo transforma en información. Ahora con la inteligencia artificial, muchachos, es muy sencillo, ¿sí? Es simplemente llegar el fin de semana y cargar los datos de todo lo que hizo, ¿sí? Ahora bien, no es el concepto mayor. El concepto mayor del veterinario es otro, y es muy importante, que deje de trabajar sobre signos y síntomas, ¿sí? Vamos a hacer dos ejemplos. Un ejemplo es paratuberculosis. Entiendo que por ahí no está tan de boga, por así decir, acá en Uruguay, pero les puedo asegurar que en 1 o 2 años no hay cabaña, no hay lugar que no le haga paratuberculosis. Productor pequeño, ¿qué pasa? Empieza a ver que todos los años se le muere 1 o 2 animales en el fondo, ¿sí? Sin diagnóstico. Se muere 1, se mueren 2. Grandes empresas o los grupos CREA empiezan a decir, che, la venta conserva cada vez me está creciendo más, ¿sí? Va al veterinario, lo llaman al veterinario, llega al campo, hizo 30 kilómetros, entró al campo, ve la vaca con la vaca o el toro. ¿Dónde están los chicos de los toros? ¿Se fueron? La primera foto, el toro que mostraste tenía paratuberculosis. Papada intermandibular, diarrea intermitente, se le baja la condición corporal. ¿Cómo? ¿Era fasciola? Está muy bien, puede ser, está dentro de las posibilidades. Bueno, pero lo que quiero decir es que se nos mueren 1 o 2 animales y nos aumenta la venta conserva, ¿sí? Ahora, fue el veterinario, se encontró con ese animal que está desde el punto de vista corporal, abajo, con diarrea, con papada intermandibular, ya sabe que es paratuberculosis. ¿Qué hace el veterinario? Le saca sangre, lleva el tubito a las chicas, ¿sí? Laboratorio, agromedical, laboratorio agromedical. No, las chicas le van a hacer el diagnóstico, ¿sí? Y va a dar que tiene paratuberculosis, ¿sí? Segundo acto, el veterinario no quiere ir hasta el campo porque ya sabe que es paratuberculosis, porque gasta más en movilidad de lo que va a poder cobrar, le dejan los antibióticos al gaucho, ¿sí o no? ¿Y qué hace el gaucho? Va, le mete el antibiótico, le cambia la alimentación, mejora un poquito y ¿cómo termina? Se muere el toro o se muere la vaca. Tercer acto, ¿sí? Ya no lo llaman al veterinario, ya no le cambia la alimentación, ya no le da antibiótico, va a faena. ¿Estamos de acuerdo? Pero lamentablemente ese animal ya en vez de tener 400 kilos tiene 310. Perdimos un montón de plata, ¿sí? El veterinario debe dejar de trabajar sobre los signos y síntomas y tiene que trabajar sobre la enfermedad. Porque, a ver, ¿qué hizo sobre paratuberculosis? ¿Hizo algo? No hizo nada. Hagamos otro ejemplo. Hacemos engorde. ¿Qué pasa en los engordes? ¿Sí? Tenemos problemas respiratorios o de diarrea. Va al veterinario, tiene un problema respiratorio, se le muere un ternerito, le saca muestra, manda al laboratorio, le dice pasteurela. Se muere otro ternerito, tenía diarrea, va y le dice que tiene salmonela. ¿Qué está haciendo sobre BBD, que es el inmunosupresor y es quien hace que entrar esas bacterias y nos afecten? ¿Sí? Entonces, hay que empezar a trabajar con trabajos epidemiológicos donde podamos mostrarle al productor que estamos actuando sobre la enfermedad y que estamos bajando la prevalencia. Ya lo vamos a ver más adelante, pero ¿se entendió? ¿Sí? Y después, no quería quedar afuera, y las chicas tampoco, el laboratorio. El laboratorio tiene que enseñarle tanto al productor, al veterinario, ¿sí? cuál es la técnica que está utilizando y el alcance de la misma. Y desde el vamos les voy a decir, ninguna técnica diagnóstica es 100% sensible y específica. Y voy a dar un ejemplo. En tuberculosis, por ejemplo, que sé que hay mucho tambo y todo eso, tuve la suerte de venir y poner en práctica interferón gamma. Si un animal tiene tuberculosis y está enérgico, ¿qué quiere decir? Que apagó la luz, no se defiende más, no levanta más anticuerpos, ¿sí? Entonces el ELISA nos va a dar negativo y está recontra positivo, ¿sí?
O hagamos una cosa, tomemos brucelosis. Abortaron animales por brucelosis, me llevan 5 sueritos al laboratorio. 3 me dan positivos y 2 me dan negativos, están en periodo de ventana. A los 30 días les sacamos sangre de vuelta y los FPA están por las nubes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es muy importante que el laboratorio le dé a conocer, ¿sí?, cuáles son las herramientas diagnósticas y qué alcance tienen. ¿Estamos bien? Bueno, hagamos un ejemplo. Laboratorio A, toro, ese toro que está ahí, el Q344, miren qué bonito, todo lo queremos comprar, ¿sí? Decimos, ¿qué enfermedad quieren saber del toro? Volvemos con paratuberculosis, ponele como en la Argentina, a ver si tiene paratuberculosis o no. Bien, el laboratorio A me dice resultado negativo, ¿qué hago yo? Voy y compro el toro contento, mirá el toro que me compré, ¿sí? El segundo laboratorio, el laboratorio B, me lo adorna un poquito, me pone menos 60 SP, que el veterinario no tiene ni idea qué es, el productor tampoco y no tiene por qué saberlo, ¿sí? Es una unidad de medida, y me lo adorna con este cuadrito que dice menos de 60% de SP negativo. ¿Qué hago yo? Voy y compro el toro, lo compro y lo compro contento. Ahora el tercer laboratorio, y ahí es lo importante, tenemos que mostrarle al productor y al veterinario las características de cada prueba, y sí le pongo las densidades ópticas, y le pongo que dio 59,88. Un toro de un valor muy importante, ¿sí?, que está en la Expo, que da 59,88, y a partir de 60 es sospechoso. ¿Lo compran seguro? Es un potencial en un 60, 70, 80%, ¿sí? Va a servir el primer año y el segundo año van a levantar el teléfono y le va a decir, querida Cabaña, mirá cómo tengo el toro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es lo importante de entender el concepto de trabajar en forma individual y poblacional. Si hay algún cabañero acá, que tuve la suerte de saludar a uno, le digo esta cuestión. Hay muchas cabañas en la Argentina que, como ven que este mercado cada vez se pide más, ¿sí?, se han asustado y le hacen sangrado del animal antes de la venta. Es un sangrado negativo. ¿Cuál es el tema? Lo primero que le tiene que decir el laboratorio, que como es una técnica ELISA, ¿sí?, en animales menores a 2 años, la sensibilidad es aproximadamente del 50-55%. O sea, mitad y mitad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuidado, no es que están vendiendo un toro negativo a paratuberculosis, con sangrado negativo a paratuberculosis. Ahora, si yo digo que la madre de ese producto viene 2 años siendo negativa consecutivamente y ese producto tiene un sangrado negativo, yo ahí me atrevo a decir que es un verdadero animal negativo a paratuberculosis, es un certificado en paratuberculosis, o en BBDPI, o en cualquier otra enfermedad. ¿Se entiende? Bien, son conceptos básicos, pero creo que son importantes para ver. Bueno, ya entrando un poco más en lo que es la charla, ¿sí? El laboratorio, como les dije, a modo de resumen, se debe enfocar en el diagnóstico y ser un poco el soporte técnico. Chicas, se los digo públicamente. Estas charlas pueden decir, che, qué bien el flaco, qué desastre, ¿sí? Pero la realidad concreta y que puedan mejorar productivamente ese establecimiento es silla, veterinario, laboratorio y productor. Porque ahí sí el productor muestra la problemática, ahí sí muestra la prevalencia y cómo se maneja. ¿Estamos de acuerdo? Además, otro tema que es importante. En la Argentina hay muchos tenedores de vaca, ¿sí? Entonces no le ven nunca el rostro al verdadero dueño. Y nosotros no saben si ese dueño, ¿sí?, tiene su parámetro demasiado alto o demasiado bajo. Que si es demasiado alto, al primero que echan es al laboratorio, pero después se va al veterinario. ¿Se entiende? Entonces hay que centrarlo en función a las realidades. Fíjense, por ejemplo, yo para que vean un poco, en el 2025 hicimos 85.000 muestras de paratuberculosis. ¿Sí? Después viene Neospora en 73.000, casi 74.000, y después BBDPI en casi 55.000 muestras. Fíjense la fuerza que está adquiriendo todo esto, ¿sí?
para colmo, hay un tema que es muy importante. ¿Por qué esto? Esto sucede porque son enfermedades que no tienen vacuna y no tienen antibiótico. ¿Se entiende? Y están viendo que productivamente son muy, muy importantes. ¿Cómo se maneja la sanidad en la Argentina? Vacuna reproductiva, igual que acá, ¿sí? Vacuna reproductiva, diagnóstico venéreo de reproductores, reposición limpia, ¿sí? Y trabajos epidemiológicos en casos especiales como BBDPI, Neospora, etc. Ahora bien, sin ser un erudito en la materia, una de las cuestiones que pasa en la Argentina es que se le da a la vaca una sola dosis de reproductiva y a las vaquillonas 2. El concepto es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vaca ya tiene inmunidad, ¿estamos? Pero siempre estamos pensando en el bolsillo. Ahora bien, hay un tema ahí. ¿Cuándo necesito yo que me proteja, que me dé inmunidad la vacuna? En un tiempo determinado. Entonces, no es lo mismo una primera dosis, una inmunoreacción primaria, que un feedback secundario, ¿sí? Porque primero lo que hago es, no me quiero ir mucho, pero lo que quiero decir es que primero es como que creamos una inmunidad y después la potenciamos. Pero no depende solamente del animal, ¿sí? Depende de otras variables como qué dosis, qué vía de aplicación, qué características. Acá está la gente de biogénesis, de eso sabe mucho y les puede ayudar. Ahora bien, puedo estar hablando todo el día de sanidad, ¿sí? Pero antes que sanidad está infraestructura y alimentación, ¿sí? No me hagan ningún trabajo epidemiológico si se encuentran con estos alambrados, ¿sí? Si yo tengo estos alambrados, ¿para qué hago el trabajo sanitario? ¿Sí? El toro del vecino va a estar con mis vacas con el toro del vecino, y etcétera, etcétera. No sirve. O si tengo esta manga, ¿sí? Si mi centro de operaciones es la manga, yo no puedo tener esta manga donde el gaucho, el veterinario, se está jugando el brazo para tomar una muestra. ¿Cómo va a ser la muestra? Va a ser mala, ¿sí? Entonces, primero alimentación, ¿sí? Infraestructura, alimentación y después sanidad. Y hay algo que es real, no lo puedo mentir. Es más importante la alimentación que la sanidad, ¿sí? Eso lo he comprobado. ¿Y cómo lo he comprobado? Porque campos con una sanidad hiperbásica, ¿sí? Pero con una muy buena alimentación tienen mejores rindes, ¿sí? Y campos con una muy baja alimentación o básica y una sanidad de la gran 7, perdonen, se me escapó, no tienen esos rindes. Así que primero alimentación, ¿sí? Y después sanidad. Otro tema, la correcta identificación. Bueno, ustedes en eso nos llevan un tiempo bastante grande. Nosotros recién estamos empezando con esto. Pero hay algo importante para decirles. La identificación electrónica no es trazabilidad, ¿sí? No se equivoquen, es el medio para llegar a la trazabilidad, ¿sí? La trazabilidad en realidad es poder decir que este animal, ¿sí? Tiene tal vacuna, tiene tal tratamiento, tiene tal diagnóstico. Eso es trazabilidad, ¿sí? Lo que sí va a hacer esto, volvamos para atrás un segundo, la caravana electrónica es podernos dar la posibilidad de tener un registro real de las cosas, que eso en la Argentina no pasa, tenemos varios problemas con ese tema, ¿sí? Bien, ¿van bien o los estoy aburriendo mucho? ¿Vamos? Bueno, vamos a empezar con una primera enfermedad, vuelvo a repetir, no voy a hablar de la enfermedad en sí, sino de los avances que fuimos descubriendo, ¿estamos de acuerdo? Para tuberculosis lo único que voy a hacer es decirle, miren este animal, es parecido al toro que tenían los muchachos, ¿sí? Ese animal que se viene abajo y se muere sin tener una clínica real de qué fue lo que sucedió. Ahora bien, por cada animal con síntomas, ¿sí? Tenemos entre 6 a 8 asintomáticos, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es la punta del iceberg, pero por detrás tenemos un problemón, ¿sí? Hagamos un primer caso. Este caso fue entre Tapalqué y Las Flores, es 5ª generación, compañero mío del secundario, ¿sí? Donde empezamos a trabajar en todo esto. Y en el 2016 hicieron solamente 214 animales y tenían un promedio del 6,5%, ¿sí? En el 2017
ya le hacen a 715 animales. ¿Pero qué hicieron? Les dije que había 29 animales positivos. Lo que yo nunca supe hasta el año siguiente es que esos animales no se habían vendido. Los dejaron aparte. ¿Sí? Y cuando los dejaron aparte, miremos allá, 4 se murieron. Esos datos son reales, son los precios reales en ese momento. Uno lo cargaron porque vieron que se murieron y cobraron el tema del el seguro de viaje. ¿Sí? 18 pasaron a mostrar síntomas y en ese transcurso de 9 meses, en realidad fueron, ¿sí? Hubo 6 que no mostraron los síntomas. ¿Pero qué descubrieron con eso? Que el diagnóstico funcionaba. ¿Sí? Eran animales que no mostraban síntomas, ¿sí? Asintomáticos, que después pasaba todo esto. ¿Sí? 13% se muere, 60% pasaba a mostrar los síntomas. Empezamos a hacer esos trabajos en el 2018, viendo que esto funcionaba. Hicieron 1.321 animales, bajamos la prevalencia. Eso es mostrar que estamos trabajando sobre la enfermedad. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí estamos trabajando, no es signos y síntomas, ahí estamos trabajando sobre la enfermedad. Y bajamos al 3%. Y al año siguiente, en el 2019, 1.507 animales, los mismos animales, por supuesto, nos dio el 1,79. Tengo una pequeña, sé que tengo poco tiempo, pero una pequeña anécdota. Ese año me llaman por teléfono, ¿sí? Me felicitan, me trataron como si fuera Messi, me hicieron de comer, me llamaban, así que era el erudito de la paratuberculosis. El gaucho, el que estaba a cargo del campo, me decía que ya no tenía síntomas, ¿sí? Estaba como Messi allá arriba. ¿Sí? Al año siguiente estaba esperando la llamada, ¿sí? Para ser invitado de vuelta a comer. Pues no, me llamaron porque había aumentado la prevalencia. ¿Qué pasó? ¿Sí? Vamos despacio y quise decir, siempre soy por primero el vaso medio vacío, después medio lleno, pero dije, no, esta vez tengo que dar vuelta, a ver qué logramos, qué pasó, veamos. Fíjense, en un principio estábamos en un 6%, bajamos a un 3%, 52% de reducción. O sea, era bueno. Por otro lado, me decía el capataz que no tenía más casos clínicos, ya no se veían animales que se venían abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y todos esos animales que habíamos detectado ya no me los dejaban aparte. Igual, ojo, varios del grupo CREA hicieron eso porque no estaban convencidos hasta que se convencieron. Como 5 o 6 casos con N mucho más grande que este. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Vieron que estaban vendiendo animales a 410 kilos, ¿sí? Y no que el 13% se le moría, o bien que los iban a terminar vendiendo a 310 kilos. ¿Sí? En realidad el diagnóstico se paga solo. Es muy difícil entenderlo, ¿sí? Es muy difícil en el momento que hay que sacar la plata, pero la realidad es que esto hizo que entendieran todos y todos vieran después por qué hay 85.000 diagnósticos en un solo año. ¿Se entiende? Ahora bien, sigo sin explicar por qué aumentó la prevalencia. ¿Sí? Bueno, el productor solo retiró los positivos, pero no sus crías. Trabajos posteriores vimos, hicimos seguimiento de las crías, ¿sí? El 70%, por lo menos en los casos nuestros, ¿sí? Registrados, un promedio del 71 y algo, ¿sí? Madre positiva, hija positiva. ¿Sí? Uno de los temas. Otro de los temas, el productor decidió no retirar aquellos animales que nosotros en la densidad óptica, ¿sí? Decíamos que eran animales potenciales. ¿Sí? Bueno, después vimos que el 75% de los del 2018 terminaron siendo positivos en el 2019, que el 89% en el del 2018 al 2019 y el 62% del 2019 y 2020. Y me dicen, sí, pero Martín, ¿cómo sacaste eso? Una pavada. Simplemente, ¿qué hicimos? Fíjense, perdonen que me cruzo, pero estoy acostumbrado a caminar. J178, vaca. Acá tengo en el 2019, ¿cuánto dio? ¿36,70 dice? 36,70. Acá dio 100%. El A740 me dio 46 y pico, me terminó dando 88 y pico. Simplemente lo único que hicimos es el registro de un mismo animal, como había dado en el 2016, como había dado en el 2017 y así sucesivamente. Así pudimos ver que el 75% de los animales terminaban siendo positivos, ¿sí? De esos potenciales, el 89% y el 62%. ¿Sí?
Ahora bien, nos entusiasmamos, es lógico, cuando te empieza a ir bien, que ves que la cosa anda bien, ¿qué querés hacer? Apretar un poquito más. Bajamos el punto de corte, ¿sí? Para que ustedes me entiendan, ese famoso 37 dijimos, che, si todo el resto dio 36.2, 36.3, ¿por qué no lo ponemos en 35? Cuando lo pusimos entre, creo que era 20 y 30, ¿sí? Solo el 25% terminaron siendo positivos. ¿Sí? Eran demasiados falsos positivos, ¿sí? Como para bajar el punto de corte a ese nivel. Y hay un tema también, ¿sí? Nos demostró también que no podemos prometer erradicación, porque desde lo económico no podemos bajar tanto el punto de corte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuidado, chicas, es muy importante decir en paratuberculosis podemos bajar las prevalencias, pero no podemos permitir con esta técnica, ¿sí? Erradicación. ¿Más o menos lo entendieron? Bien. Fíjense que es un trabajo de 11 años de seguimiento, ¿sí? Porque tenemos hasta el día de hoy, yo llegué acá a poner hasta el 23. 2016, 214 animales, 2017, 715, 2018, 3%. Fíjense cómo el veterinario podía decir, che, estoy trabajando bien. 2019 me invitaron a cenar, el 2020 me llamaron para protestar, pero me dijeron, che Martín, venimos 3 años haciendo total del rodeo, ¿cuándo para esto? ¿Sí? También es una realidad. Entonces lo que decidimos hacer es hacer solamente sobre la reposición, ¿sí? Estos 2 años consecutivos, solamente sobre la reposición, a sabiendas de que estábamos por debajo de los 2 años de esa reposición. Entonces, nuestra técnica baja la sensibilidad. ¿Está bien? Tuvimos un 2,63, un 0,27. Tiene un poco que ver también porque estas eran vaquillonas de 15 a 18 meses. ¿Sí? Y decidimos en el 2023 volver a sangrar el total a ver qué sucedía. Cuando íbamos por 751, más o menos por la mitad, nos asustamos porque ya estábamos en el 3,9. Cuando le hicimos a la totalidad, eso se diluyó bastante y terminó en un 2,3. ¿Sí? O sea, hicimos 3 años consecutivos, bajamos y esto nos enseñó algo también. ¿Qué nos enseñó? ¿Cuál es lo máximo que le podemos pedir, ¿sí? a la técnica que estamos usando? Un 2 a un 3%. Nosotros nos estamos encontrando en distintos lugares entre un 11 o un 6. ¿Sí? Lo máximo que podemos lograr, ¿sí? con esa técnica y este tipo de trabajo es entre un 2 y un 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este es otro trabajo de 2.085 cabezas. El dueño tiene 4 campos en Bransen, ¿sí? Y hicimos, cuando yo le comenté todo esto, y fue un poco el punta de lanza, lo último vamos a ver, aguántenme hasta lo último que les voy a mostrar algo muy interesante, ¿sí? que hacen las cabañas. Empezó a trabajar sobre esas 2.085 cabezas en sus 4 establecimientos. En el primer establecimiento le encontramos 18, en el segundo 30, en el tercero 59, ya ahí había mayor concentración de paratuberculosis, y en el cuarto 10, ¿sí? 117 animales positivos de 2.085 cabezas. Habría que sacar el porcentaje así tan rápido, no me sale. Decidió sacarlos y decidimos nosotros mostrarle también los potenciales. Los potenciales, fíjense, 7 y 3, 10, acá que dice 7, 17, 18. ¿Sí? Sacaste 117 animales positivos, ¿sí? de 2.085 cabezas. Te estoy mostrando que tenés 17 potenciales, que entre un 60, 70 y 80% se van a volver positivos. ¿Lo sacás o no lo sacás? Lo sacás corriendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hicimos? Bajamos de vuelta el punto de corte a ver qué pasaba. Nuevamente nos sucedió lo mismo. Fíjense, 18, 30, 10, 4. Demasiados animales para saber que solo el 25% termina siendo positivo. Quiero explicar algo. No es un caso puntual. Es muy similar a un montón de otros casos. Tomé este por la cantidad de animales y por el tiempo transcurrido. ¿Está bien?
¿Qué nos enseñó este trabajo, a diferencia del otro? El veterinario Mauro Sacchi, un amigo mío, ¿sí? Una persona que trabaja muy bien, siempre trabajó por lote, ¿sí? No era establecimiento 1 o establecimiento los abuelos, no. Dentro de cada establecimiento trabajaba por lote. Entonces, ¿qué pasó? En uno de los establecimientos nos daba 9,8. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado 59? 9,8. Yo le hice un dibujito de un bombero. Acá tenemos que actuar, ¿sí? Teníamos lotes del 5, del 11, del 11, del 11, del 5. Y en este establecimiento le digo, y no sé, habría que ver económicamente si conviene o no, porque estamos medio en el límite de la técnica, un 3%. Pero al haber trabajado en lote, nos demostró que los toros que producían para mandar a los otros estaban en, ¿no veo bien?, 16%. ¿Sí? Entonces eso nos enseñó que más que ver el global, debemos ver por lote. ¿Sí? Y una cosa que nos enseñó también esto, porque lo empezamos a seguir y lo expuse en la facultad, ¿sí?, en educación continua, estamos viendo que en todos los trabajos que hacemos epidemiológicos, ¿sí?, con respecto a la paratuberculosis, siempre, en todos los trabajos, logramos bajar la prevalencia en el rodeo general y tenemos muchísima dificultad y nos mantiene arriba los toros. Entendemos que puede ser por el hacinamiento, porque están juntos, porque comen más de abajo o por el flemen, ¿sí? Pero no lo sabemos y siempre los toros están muy por encima del rodeo general. Así que si quieren saber cómo están con respecto a paratuberculosis, por ahí empezando por los toros, vamos a encontrar una idea. Este fue el cuándo, este es el mejor de todos, ¿sí? San Miguel del Monte, Grupo CREA, vamos por todo, vamos por paratuberculosis, ¿sí? 2.339 cabezas. Hicimos paratuberculosis, encontramos 157 animales positivos, ¿sí? Perfecto, son asintomáticos, los vamos a vender en 410 kilos, ¿sí? No preñados ni nada raro, o sea, hagamos la cosa bien, ¿sí? Porque sabemos que están enfermos, pero no contamos con un tema, el cuándo. Estaban todos preñados. ¿Cómo llevas a frigorífico 157 animales preñados? No podés. Lo cual yo saltaba así de alegría. Pobre gente, no, pero yo saltaba así de alegría. Tenía todo un tiempo de estudio espectacular porque era parir, destetar y recién se iba tanto la madre como la cría. Entonces lo pudimos seguir, ¿sí? Y empezamos a ver algo. ¿Vieron cuando en la letra chica en algún librito dice que la paratuberculosis no solamente afecta en el tema de mortandad de animales, que puede tener cierta incidencia en lo reproductivo? Empezamos a notar, ¿sí?, que había animales vacíos, que ya habían sido detectados y ahora estaban vacíos. 12 se murieron y no presentaron ternero 11. Hay una pérdida alrededor del 20%, ¿sí?, que era muy diferente a todo el resto que era negativo, ¿sí? Entonces, aprendimos cuál era la limitación de la técnica, ¿sí?, que tenemos que trabajar en lote y lo importante también, el cuándo. ¿Está bien? Venía todo hermoso, todo lindo, iba a dar charlas, me preguntaban, hacíamos con la gente del Grupo CREA, sacábamos animales, los juntábamos, que eso también tengo que ser sincero, por ahí también el tema de que llevábamos esos animales positivos a un lugar, ¿sí? Por ahí estás potenciando que suceda todo esto de que 13% se muere, que muestran síntomas en un corto tiempo. Pero viene un amigo y me dice, che Martín, lo tuyo muy lindo, pero me estás descapitalizando. Y en realidad no me dejó dormir por 2 días. Empecé a sacar cuentas. Y si el índice de novillo de mercado ganadero vale tanto, y si una vaca con 410 kilos, con 310 kilos, me enloquecí, me cambiaban el precio todos los días, era un lío. Ahora, cuando fui a hacer el dibujito para el productor, dije, pucha, no tengo que sacar ninguna cuenta más, tengo que mostrar este dibujito. Supongamos que tengo 400 animales y tengo el 10% positivo. ¿Se acuerdan que hablé entre un 11 y un 6? Serían 40 animales, ¿sí? Supongamos que pasa lo mismo que nos está pasando en casi todos los estudios que realizamos, que no son pocos, ¿eh?
6 animales se mueren, el 13%. 26 me pasan a mostrar los síntomas, los vendo a 310 kilos y con eso puedo comprar, no sé, 15, 17 animales sanos. Y aquellos que no hice nada, que no me enteré, que no muestran los síntomas, pero están enfermos, gran proporción de ellos, ¿qué me van a dar? Una cría positiva. Ahora, si tomo estos animales asintomáticos a 410 kilos y los vendo, tal vez pueda comprar 30 animales sanos que me van a dar una cría sana. ¿Me estoy descapitalizando? Yo creo que no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda sobre todo lo que vimos? Bien. Todavía no veo cara de que me duermo, así que vamos bien. Conclusiones. Logramos detectar en forma temprana animales positivos, asintomáticos. ¿Sí? Señor productor uruguayo, comience a trabajar sobre esta enfermedad y va a ganar un montón de tiempo en función a otras cabañas, ¿sí? Porque si no va a terminar haciendo lo mismo que las cabañas que venden un animal con sangrado negativo para tuberculosis. Usted tiene que empezar ahora y tener la madre con 2 años consecutivos negativa para poder decir que su producto realmente es negativo para tuberculosis, ¿sí? Potenciales, ¿una nueva categoría? Y yo creo que sí, o el estrecho de sospechoso tendría que ser más grande. ¿Está bien? Tenemos una constante en todos los trabajos realizados que demuestran entre un 8 y un 14% de mortalidad. No debemos quedarnos con las crías de los positivos. No podemos prometer erradicación, sí bajar, darle las herramientas. Toro es un punto crítico de control. Señores, todos los trabajos siempre mantienen una prevalencia más alta que el rodeo, ¿sí? Cabañas, madre producto, un poco lo que les acabo de decir. ¿Está bien? Bien. Esto es lo que están esperando ustedes, Neospora. ¿Sí? Yo quisiera no hablar de Neospora, pero bueno, vamos a lo mismo. No quiero entrar en la enfermedad en sí, sino que nos encontramos, cómo fuimos avanzando en la Argentina con el tema de Neospora desde el año 2021, que empezamos a hacer los primeros trabajos con los distintos grupos CREA, Cambio Rural, entre otros. ¿Sí? Sí recordarle a la gente que es un parásito que tiene una transmisión vertical, o sea, de madre a hija, y una horizontal, que están los perros como huésped definitivo. Ya sé, me van a preguntar por el zorro. Nosotros también, por el zorro gris pampeano. Tiene anticuerpos, no libera oquiste, ¿sí? Tenemos muchos huéspedes intermediarios, ¿sí? Intermedios, por así decir, pero no definitivos. Por ahora, el perro. ¿Estamos de acuerdo? No quiere decir que el día de mañana me tenga que retractar, pero hasta ahora es así. Tiene una problemática muy grande la Neospora. ¿Cuál es la problemática? La forma del parásito. Tiene una parte que se llama taquizoíto, o sea que anda en sangre, para que ustedes me entiendan, ¿sí? Pero en un momento se transforma en bradizoíto. ¡Tac! Se enquista. Y el muy guacho, ¿dónde se enquista? En cerebro y en músculo, ¿sí? No levanta anticuerpos. Entonces tenemos un problema, porque fíjense, se infecta el animal. Al día 21 empiezan los anticuerpos a crecer, debido a los taquizoítos en sangre. Pero después, cuando se transformó en bradizoíto, se transformó en quiste, los anticuerpos me empiezan a bajar. Entonces, ¿cómo hago yo para hacerle entender al productor que ayer me dio positivo, que el año pasado me dio positivo ese animal, que valía un montón, que era el más lindo que tenía, ¿sí? Que iba a ir a exposición, una ternerita preciosa, y ahora me da negativa, ¿sí? Es por el ciclo de vida del parásito. ¿Estamos de acuerdo? Pero en base a eso pudimos trabajar. Veamos algunas cuestiones. Tema número 1, saber si es transmisión vertical o transmisión horizontal, o sea, madre e hija o vía perro. ¿Tá? La realidad es que los que tienen mayor conocimiento en el tema hablan de una transmisión vertical entre el 50 y el 95%, o sea, una transmisión importante, madre positiva, prácticamente hija positiva, y una transmisión horizontal entre un 5 y un 10%. A mí me está dando más. En los trabajos que nosotros estamos haciendo son otros valores, ¿sí? No tampoco exageradamente lo que es transmisión vertical, ¿sí? Así que, señores,
entiendo que tienen el perro, que trabaja muy bien, pero Bobby tiene que ir a otro lugar, ¿sí? Tema, tenemos una forma de detectar si es transmisión vertical o horizontal. Hay una cosa más que hoy hablábamos con la doctora, el tema de los abortos. Los abortos suelen darse más por cuando hay un caso horizontal, ¿sí?, que cuando es vertical. Otra cuestión, por ahí me estoy yendo un poco, pero ¿qué hacen los productores grandes? Están trabajando sobre la reposición. ¿Por qué? El criterio es bueno. Escuchen esto. ¿Qué dije? Que una vaca con neospora aborta una vez, ¿sí?, y la probabilidad que aborte por segunda vez es muy baja, del 5%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese animal se inmuniza. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que va siendo más adulto, la probabilidad de que aborte prácticamente son nulas. Pero la cría que me está dando es positiva. Entonces, si yo a la reposición, esa cría, hago diagnóstico, aproximadamente a los 3-4 años, ¿sí?, voy a estar con prevalencias mucho más bajas. ¿Cuál es la reposición que están utilizando normalmente? ¿Un 15%? ¿Más? ¿20? ¿Cómo? ¿Sí? Entre un 15 y un 20. Entonces, entendamos también que no podemos ver los resultados, como le están pidiendo a las chicas, de un año para el otro. Es un error garrafal, porque mi productora me sigue dando animales positivos. Recién al 3er o 4er año recién empezamos a ver bajada de prevalencia. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bueno, perdón, me había ido un poquito del tema de avidez. Es más técnico, es más para laboratorio. Lo que les puedo decir es esto. Lo que se hace es como usar un detergente, ¿sí? Agarro una muestrita, hay la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Si yo echo el detergente, ¿sí?, y se queda, o sea, no se desprende, ¿qué me quiere decir? Quiere decir que ya es crónica, viene de transmisión vertical. Ahora, si yo pongo el detergente y se rompe esta unión, ¿sí?, quiere decir que es nueva y que es más horizontal. ¿Se entiende? Por ahí podemos hacer otra experimentación teniendo algunos cuidados, pero lo podemos hacer haciendo la comparativa de un N muestra de vaquillonas y vacas. Si es pareja, vaquillonas y vaca, ¿qué va a ser? ¿Una transmisión qué? Vertical. Ahora, si tengo más en adultos, en vacas, que en vaquillonas, estoy teniendo algún problema horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Empezamos en el 2021 con algunos trabajos y la verdad que nos creímos que esto era fácil. Y la verdad que no es tan fácil, ¿sí? Empezamos a aprender muchísimo. Veíamos cómo en mayo del 21 hacíamos 353 animales, nos daba el 8,5. Y en abril del 22 hacíamos los mismos animales y ya estábamos en el 4,3. ¿Sí? Dijimos, esto, pan comido. Bueno, señores, estábamos muy equivocados. El ciclo del parásito no es tan sencillo y empezamos a tener algunas dificultades. Además de otras que veíamos que Argentina, al no tener tanta trazabilidad, una U por una B, ¿sí?, o canté los números al revés, ¿sí?, nos pasa muy, muy seguido. Y otro tema que veíamos, que la serología de abortos, o sea, el suerito, porque vieron que ahora, yo digo que los laboratorios pasamos ¿conocen el Nokia 1100? Sí. Podíamos hablar con el Nokia 1100, ahora con el iPhone, está tu hija en Japón, te está mostrando, ¿sí?, dónde está, etcétera, etcétera. Así de bruto fue el cambio en los laboratorios con la tecnología. ¿Sí? Entonces ahora en un solo tubo te podemos hacer brucelosis IBR, BBD para tuberculosis, leptospira para leucosis y cualquier otra enfermedad más. ¿Sí? Es una realidad. Ahora bien, teníamos una técnica como inmunofluorescencia, por ahí esto al productor tanto no le interesa, pero la inmunofluorescencia es una técnica validada, correcta, de muchísimos años, pero es como el Nokia 1100. ¿Sí? Y el problema es que había mucha subjetividad de la persona de que lo hacía, del conocimiento de la persona que lo hacía. Entonces, crea más dudas que certezas, porque si entre los laboratorios no hablamos el mismo idioma,
estamos sonados. Y como el Nokia 1100 fue evolucionando al iPhone, no sé, ¿qué va por el iPhone 15? Una cosa así, nosotros también. Entonces, lo que antes teníamos una prevalencias altas, medias y bajas, y veíamos que teníamos claros descensos, de un día para el otro tuvimos que salir a decir que del 5% pasamos al 17%. ¿Está mal lo anterior? No, no estaba mal. Lo que pasó que fuimos evolucionando y en esa evolución, cambios de reactivos y de técnicas, mejoramos la sensibilidad, pero tuvimos que salir a decir al tipo que estaba invirtiendo en Neospora que antes tenía un 5 y ahora tenía un 17. ¿Se va entendiendo? O sea, la problemática de Neospora era más grande de lo que nosotros creíamos. ¿Sí? Otro tema que es muy importante, lo dice Ortega Mora, ¿sí? Él habla de que el tiempo de cuándo sacar sangre para obtener el diagnóstico. Esto prestenle atención porque es muy importante. Previo al calostro sería bárbaro, pero casi imposible. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una realidad. Entonces, hay dos etapas para hacer el diagnóstico. Una es en animales entre 6 a 8 meses o hacia el año, año y medio. Les garantizo que es muy superior a los 6 a 8 meses. ¿Por qué? Porque si es de transmisión vertical, todavía tengo taquizoitos, ¿sí?, dando vueltas. Al año, año y medio tienden a enquistarse, ¿sí? Entonces, si usted es productor, le sugiero hacerlo entre los 6 a 8 meses y no hacia el año, año y medio. ¿Se puede hacer hacia el año y medio? Sí, pero vamos a tener una pérdida aproximada del 3,5% en mis trabajos, ¿sí? Del 3,2, 2,8, 4,3, 3,7. ¿Está bien? Este es un dolor de cabeza, se lo presentamos a distintas personas de muchísimo conocimiento, una empresa muy grande, ¿sí?, donde había un lote inicial de 1.200 vaquillonas, ¿sí?, reposición, 1.200 vaquillonas, imagínense, ¿sí?, de lo que estamos hablando. Hicimos diagnóstico de Neospora y nos dieron 137 neosporas positivas. 137. De esas 137, 27 estaban en anestros y al ver que era ese número, dijo, no las voy a vender, las voy a usar como lote positivo a Neospora. Perdón. Sí. Bueno, las utilizó como lote positivo a Neospora y empezó a hacer inseminación artificial. ¿Sí? Desde acá no veo muy bien porque está todo como en puntos, o yo estoy perdiendo la vista. Pero fíjense, en la primera IATF de 110 logran preñar 56. ¿Sí? 54 quedan vacías, ¿sí?, y 27 estaban en anestro. Empezamos a hacer ecografía, 25 del 6, el 20 del 8, y ya había entre abortada o reabsorciones, había 17. ¿Sí? En una segunda IATF, de estas que estaban acá, logramos, ¿sí?, tener 46 preñadas. ¿Qué se hacía? Se hacía IATF, se hacía ecografía. ¿Sí? Se hacía IATF, se hacía ecografía. Miren las mermas que se obtuvieron. Son altísimas. Y tomamos el grupo control, 950, porque algunas sacamos positiva BBPI o alguna otra de las enfermedades, ¿sí?, habían quedado preñadas entre el 51 y el 54%. Después obtuvieron con el repaso del toro el 91% y la merma fue del 12 al 15 contra, miren estos números. Presentamos no solamente los trabajos, sino que mandamos los sueros, mandamos los valores de placa, ¿sí?, para ver esto. Y empezamos a encontrar estas situaciones. Esta, por ejemplo, es un trabajo en el cual colaboramos con esta gente de Tapalqué. 1.153 vaquillonas, dejaron las positivas aparte. Fíjense que obtuvieron en las positivas el 78% de preñez frente al 92% del resto. Bueno, así se repite en un montón de trabajos. Ahora, cuando hablas con, por ejemplo, Ortega Mora, te dice, mirá, Martín, no podemos decir que es Neospora, pero seguramente tiene algo que ver. ¿Está bien? O sea, no podemos técnicamente decir sí, esto pasó por Neospora,
pero es demasiado las veces que sucede. Tomás animales Neospora positivo y la preñez es muy diferente al mismo rodeo negativo. ¿Se va entendiendo? Lo cual cundió la alarma y cada vez estamos poniendo más la lupa en esto. ¿Sí? Otro tema. Tenemos abortos. ¿Sí? Normalmente, ¿qué pasa? Pedimos el feto con la serología materna. ¿Sí? Es lo ideal, porque si yo adquiero del feto el agente, ya está, fue por eso. Serológicamente no es tan así porque es indirecto, es por nivel de anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, no tenemos posibilidad del feto y nos mandan 10 muestras de animales abortados y 10 muestras de animales preñados. Lo que podemos hacer es el odds ratio, o sea, es un programa matemático, estadístico, ¿sí? Que deja de lado lo epidemiológico. Porque vamos a hacer una cosa, dividamos a ustedes, son bovinos, disculpen, pero bovinos positivos, bovinos negativos, y hago una comparativa. ¿Sí? Neospora puede haber acá y acá, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si en los que me abortaron tengo 10, de los 10, 8, y en los que no me abortaron 2, cuando hago el odds ratio, cuando hago la probabilidad, me está demostrando que el verdadero problema es ese. ¿Se va entendiendo? Y esta calculadora que solo tenían algunos que la andaban buscando, googleando, hoy con la inteligencia artificial sacame el QR o el odds ratio y ya está. ¿Se entiende? Es una forma también inteligente de ver qué es lo que nos está afectando. Tomar del rodeo problema 10 que hayan abortado o estén vacías versus las que están correctamente. Esto lo leí, lo puse adrede porque estaba buscando el tema de Neospora en Uruguay y el otro día vi el ciervo Axis actúa como hospedador intermediario de Neospora caninum y lo puse yo adrede. Ojo, no elimina oquiste, pero puede infectar a los cánidos. O sea, en realidad seguimos con todo esto, que las aves, que distintos animales, según la zona, ¿sí? Son huéspedes intermediarios. No hemos podido determinar, ¿sí? Que sean huéspedes definitivos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, Neospora, transmisión vertical del 50 al 95%. Si tengo una madre Neospora positiva, ¿qué tengo que hacer con la cría? No quedármela. ¿Sí? Y les digo más, en los remates televisados o en cualquier remate, ¿sí? Están comprando mucha Neospora positiva. Cuidado con ese tema. No hay vacuna en el mercado por ahora. ¿Qué hacemos con Bobby? ¿Sí? El tema del diagnóstico en perros es relativo. ¿Sí? Porque en realidad, pobre perrito, libera oquiste durante 7, 11 días máximo y después no libera más, pero serológicamente es positivo. ¿Sí? Recolección de fetos y paras, esto es muy importante, ¿sí? Porque es el medio de transmisión. ¿Sí? Tenemos que evitar justamente esto. Lo que estamos haciendo mucho en la Argentina es tener bolsas con cal, ¿sí? Se rompe la bolsa y se le tira arriba. ¿Sí? Test de avidez o prevalencia por edades, serología madre-hija. Y acá viene otro tema. Es el tema de cuando tiene un animal de buena genética, de muy buenas características y le dio positivo a Neospora. ¿Qué hacer? Bueno, transferencia de embriones a una madre que sea negativa, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Es crítico entrar con reposición libre de Neospora. Si están trabajando en Neospora, trabajen sobre la reposición y entiendan, sean tolerantes, esperen a un tercer año para ver realmente que la prevalencia realmente varió. ¿Sí? Porque entiendan también que si ustedes van el 12, 15% y todo el resto, ¿sí? Continúa dándome positiva, las variaciones no van a ser muy grandes. ¿Sí? Además de la transmisión horizontal. ¿Sí? Venta de animales con sanidad. Bueno, esto pasa en la Argentina, que está bien, yo porque estoy del lado del diagnóstico, ¿no? Pero yo lo veo todos los días y me pasa esto. Animal con sanidad, venta de animales con sanidad y empieza a bajar el martillo. Uno que entiende por sanidad, que es productivamente acto, ¿sí? Que estoy comprando algo bueno, con sanidad. En realidad es que tiene la vacuna de aftosa y tiene diagnóstico de brucelosis. Nada más. Cuidado. Pero, como todo boomerang, te vuelve. ¿Qué hice con mis productores que hacían estos trabajos epidemiológicos? Muchachos,
una vaca tiene que venir brucelosis negativa, BBDPI negativa, neospora negativa. Y si tiene más de 2 años, tiene que ser para tuberculosis negativa. Claro, me van a comprar a las cabañas y de cada 10 animales tienen que devolver 3. Una por BBDPI, otra por paratuberculosis, otra por neospora. Se empieza a cansar el productor porque ve que no lo siguen, ¿sí? Y cada compra que hace tiene que devolver la mitad, ¿sí? Lo cual trae un montón de problemas. ¿Sí? Eso también nos sucede, es una realidad. Y cuando se lo hemos presentado a los consignatarios en otra función, es decirle, che, ¿por qué no vendés un producto premium desde lo sanitario? ¿Sí? La realidad es que no le conviene en el negocio, ¿sí? Porque le haces hacer análisis a lo loco. Entonces, ¿qué nos pasó? Nuestros propios productores empezaron a llamar y a comprar entre ellos. ¿Hay diferencia desde el punto de vista económico? La verdad que no, tengo que ser sincero, no la hemos visto, pero fideliza, ¿sí? Tenía una persona que hace engorde y me decía, vos sabés que los de López, yo no me pregunté si es la genética, qué, pero yo le pago un mango más porque siempre engorda un 15, un 20% más que el resto. Le digo, ¿alguna vez te preguntaste si no es que no tiene BBPI y los otros sí? ¿Sí? Viene por ahí la cosa. Bueno, ¿quedó alguna duda con neospora? ¿Seguimos? Comentario y conclusiones. Se demostró que el mejor momento para sangrar es entre los 6 a 8 meses. Un animal que aborta por neospora solo lo hace una vez. La probabilidad que sea nuevamente es menos del 5%. El cambio de técnicas reactivos nos llevó a algunos traspiés, ¿sí? La transmisión horizontal está tomando más fuerza, ¿sí? Y con respecto, y esto lo aclaro otra vez, con respecto a la subfertilidad y reabsorciones no logramos tener una correlación segura, pero se continúa en estudio. Demasiadas veces se repite la problemática. Otro tema, ¿sí? Vamos directamente ya a diarrea vírica. ¿Están cansados? Porque son como 4 o 5 enfermedades. ¿Vamos bien? Me voy a empezar a apurar un poquito porque me van a matar. ¿Sí? ¿Ya estamos en tiempo? Me falta más de la mitad. Salteo algunas, si no. Esta la paso de largo, no sé, como quiera. Bueno, seguimos. Diarrea vírica bovina. Diarrea vírica bovina. ¿Hay vacuna para la BBD? Si me escuchan los de biogénesis y están por ahí, me dicen sí, y está muy bien. El tema es que hay un animalito que se llama PI, persistentemente infectado. Para que ustedes me entiendan, la BBD es como un resfriado, ¿sí? Donde se transmite ese virus en forma erógena al resto, ¿sí? De 7 a 15 días. Ahora, si tengo una vaquillona que está gestando dentro de los 40 a 120 días y entra el virus, el feto todavía no tiene la inmunidad desarrollada y lo toma como propio. Nace y genera virus, y genera en forma continua durante toda su vida. No hay vacuna que pueda contra un PI, ¿sí? Porque es una maquinita de generar virus. Ahora bien, ¿a qué se lo asocia la BBD? Se lo asocia a problemas respiratorios, ¿sí? A enfermedad de las mucosas, rara vez, pero se da, y también a lo que los norteamericanos, que tuve la suerte de viajar y se enloquecen hablando de BBD, es el tema de la conversión, ¿sí? Fíjense, este trabajo es viejito, pero fue un poco el puntapié para nosotros, ¿sí? 2004, 10.000 cabezas en estudios, miren el estudio, ¿sí? 5 grupos de estudios, o sea, con un PI en el corral, con un PI en el corral que se sacó, con un PI en el corral con adyacente negativo, ¿sí? Con un PI en el corral que se sacó con un adyacente negativo y en 2 corrales, ¿sí? Que no había PI. Vamos rapidito. Resultados: de mayor exposición a menor exposición, una diferencia de conversión del 29% y una diferencia de 40% en la mejora de la tasa de conversión. Saquen eso en números por kilo por animal. Es una locura. Por eso se enloquecen los norteamericanos con el tema de BBD. Nosotros hicimos nuestro pequeño trabajo, ¿sí? Cuando hicimos el diagnóstico, un campo cerca de Cacharí, tuvimos 5 que resultaron positivos a un doble sangrado y otros 8 que continuaron como sospechosos. Para que ustedes se ubiquen, eran 8 lotes, ¿sí?
8 corrales, por así decir. 1, 2, 3, 4, 5, espacio, espacio, y el de los enfermos, a ver qué sucedía. Pero cuidado, no de los enfermos. Los enfermos con otros que no estaban enfermos. El productor, como ya sabía de este tema y le habíamos charlado, no quería meter mucho de los sanos. Sí, esa es la realidad. Entonces nos comunicamos con la Facultad de Estadística y nos dijeron qué muestras necesitábamos para que no hubiese un desvío. ¿Sí? Bueno, fíjense, los corrales de los sanos terminaron dando una ganancia de peso diario del 1,04. Los corrales que estaban presentes, los PI con otros sanos, en promedio, la ganancia de peso fue prácticamente del 50%. ¿Sí? ¿Por qué hay que actuar sobre el BBD? Por esto. No solamente por lo reproductivo. ¿Se va entendiendo? Hicimos trabajos con la gente de Betanco, donde pudimos ver que la seroprevalencia es altísima. ¿Sí? Estamos hablando de alrededor de un 70%, pero sí nos encontramos que en animales menores a 18 meses es bastante baja la circulación y se da mucho más en adultos. Bien, voy rápido porque si no me van a matar. En la Argentina hay una vacuna que es para BBD, una subunidad, está andando muy bien y lo que hace es lograr una inmunidad poblacional, pero vuelvo a lo mismo de antes. Si tenemos un PI presente, está en dificultades, ¿sí? Es muy difícil pelear contra él con una aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Me estoy apurando, discúlpenme, pero para llegar. Brucelosis. Lo paso, a esto sí lo paso. ¿Sí? Lo único que voy a decir es algo muy cortito, una nada. Cuidado con el tema de brucelosis. Fíjense este caso y sigo de largo. 371 animales, 9% de positividad, BPA positivo, FPA positivo, 33. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hicimos? Agarramos y tomamos todos los negativos y le hicimos también FPA, la segunda técnica de confirmación, a todo el resto. Y nos encontramos con 31 entre sospechosos y positivos. ¿Sí? Fuimos a sangrarlo de vuelta a los 20 y pico de días y nos encontramos que varios de esos terminaron siendo BPA positivo y FPA positivo. Eso es un poco lo que les quiero decir, que cuidado con las técnicas, que no es que esté mal la técnica, ¿sí? Sino que puede estar en periodo de ventana, en periodo de incubación. Es muy distinto el diagnóstico individual que el diagnóstico poblacional. ¿Sí? Tienen que empezar a trabajar en forma epidemiológica. ¿Sí? Bueno, salgo de todo esto para que no me maten. Los toros ya hablaron los chicos. ¿Sí? De los toros lo único que voy a decir, pasa en la Argentina también. Hay toros todo el año en algunos rodeos. ¿Sí? Lamentablemente. Se viene hablar de PCR, si me dejan los toros todo el año, estamos hablando del cohete. ¿Sí? Lo que sí quiero decirles es que si son cabañeros o si son productores serios, raspen los toros al menos 2 consecutivos negativos y si pueden lo hagan con PCR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una técnica que corrige un poco el cansancio humano. Cuando a uno le llegan 2.000 muestras para leer tricomona, ¿sí? Que está pensando que su mujer le dijo que tenía que ir a buscar al nene al jardín, que etcétera, etcétera, no es lo mismo que una máquina que siempre actúa de la misma forma. ¿Está bien? Perdonen que estoy empezando a ser un poco desprolijo, pero es en función a los tiempos. Y ahora les voy a mostrar cuál es el futuro un poco de la ganadería, o creo yo, ¿sí? Que es trazabilidad, sanidad y eficiencia. Vamos a hacer esto. Esto sí creo que les puede llegar a interesar. Bajo un segundito. Perdón, chicos. ¿Vamos bien? Por favor. ¿Se van repartiendo y van tomando el QR con el celular, por favor? Bueno, imagínense esos QR, ¿sí? Imagínense esos QR enfrente de una vaquillona o de un toro que ustedes quieran comprar. Eso se utiliza mucho últimamente en las distintas cabañas. Ese famoso con sanidad empieza a ser el famoso con trazabilidad. Fíjense que si ustedes ponen ficha completa ahí, pueden ver, ¿sí?
todas las características de ese animal. ¿Qué vacunas se le pusieron? ¿Qué diagnósticos se le pusieron? ¿Sí? ¿Qué tratamientos tuvieron? Los pesos, la genética, ¿sí? No están comprando a ciegas. Veamos, me voy a meter primero en uno. Fíjense, tiene 5 establecimientos, 4.200 animales, 16.422 diagnósticos, vacunas. Voy a ir a animales, ¿sí? Y voy a tomar este toro de 3 años y 8 meses. Y le voy a pedir que me dé el historial clínico. Fíjense. Primero me pone las distintas enfermedades y me dice cómo está, si es un animal certificado o no es certificado. A ver, la palabra certificado es relativo, yo no soy un certificador, sino que en función a un criterio que se expuso en la facultad para entender cuál era el mejor diagnóstico y entender que ese animal tuviese muy pocas probabilidades de no ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes están viendo ahí que en brucelosis y ensañamiento en realidad es porque es un caso real este, tiene que tener un sangrado de brucelosis no más de 30 días, por eso está celeste como que ensañamiento. Certificado en BBD, certificado en paratuberculosis, quiere decir que tiene registro de su madre negativa 2 años consecutivos y que tiene un sangrado negativo, ¿sí? Podemos ver que ingresó el 25 del 10 del 22 con esa caravana, el establecimiento, que se le dio aftosa, que se le dio carbúnculo. Este hombre trabaja todo con biogénesis, por suerte. Los diagnósticos del laboratorio, antiparasitario, reproductiva, pesada, ¿sí? Eso es la línea de vida de un animal, eso es trazabilidad de un animal, ¿sí? Ahora bien, vamos al mismo animal y le voy a pedir que me muestre algo rápido, lo mismo que ustedes están viendo en el celular. Fíjense, dice su fecha de nacimiento, cuándo entró al programa, en qué está certificado, los diagnósticos, las vacunas, los controles, el diagnóstico de la madre si lo tiene, la genética y el peso. ¿Sí? A eso me refiero cuando yo les dije a la gente de Cabaña, esto es un poco el futuro, es lo que están las distintas cabañas haciendo para poder darle a su comprador. Y vuelvo a repetirlo, no he visto todavía grandes cambios económicos, pero sí fidelización de los clientes. Y esto no es lo mismo que decir un sangrado negativo, ¿sí?, a demostrar que ya venís con todo un trabajo epidemiológico en función a esas enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para volver a... tengo que hacer todo de vuelta, ¿no? Para la demo. Sí. Nos permite también, fíjense, por ejemplo, al tener yo los datos, puedo seleccionar de tal campo, generarle que me haga la estadística. Como tiene todos los valores de los análisis, ya me genera, ¿sí?, la estadística de cada lote. Y como este productor decidió que los potenciales no los iba a dejar y los toma como positivos, ¿sí?, este productor va, toca el botón, le dice qué animal es, lo lleva y, voilà, ya le avisa que es un animal positivo. Si me dan 2 minutos más, ya para terminar. Fijémonos esto, por ejemplo. Al tener todos los datos sincronizados, ¿sí?, esto ya es, en realidad va a haber un montón de programas de gestión, ¿sí? Lo que hizo este programa, además de la gestión, ¿sí?, darle un criterio sanitario, ¿sí? Entonces, supongamos que voy a pesadas, 01, 01, 2021, y vamos a ponerle 01, 01, 2026, y vamos a filtrar. Ahí podríamos seleccionar por lote, por animales, por categoría. ¿Le está costando un poco? Sí, el internet. Ahí está. Vamos a ver, por ejemplo, las hembras, los machos, la cantidad de cabezas, los kilos totales de ingresos, los kilos totales de salida, la producción, el promedio. Pero si, por ejemplo, quiero decir
che, qué raro ¿por qué me dio distinto? Voy a cada uno de los animales, ¿sí? Y me va a ir dando cómo fue la evolución de cada uno y entender por ahí qué fue lo que pasó. Lo mismo pasa con lo reproductivo y todo eso. La idea no era mostrar este producto en sí, sino que entendiesen, ¿sí?, lo que se viene en lo que es trazabilidad. ¿A qué le llamamos realmente trazabilidad? ¿Sí? Y para terminar, ¿podemos volver a la diapo? Conclusiones, hablamos de prevención, de trabajos epidemiológicos, de alcance de técnicas diagnósticas, de análisis de prevalencias, pero teníamos que categorizar esos animales, ¿sí? Justamente, sangrado negativo es que sangré este animal, pero tranquilamente puedo estar con uno en incubación o algún enfermo. Ensaneamiento, trabajos epidemiológicos. La probabilidad de que este animal que me dio negativo esté rodeado más de animales negativos que positivos porque los vengo sacando, ¿sí? O bien, certificado cuando la madre viene siendo negativa y su producto es negativo. Ahora, es lo mismo comprar una vaquillona con sangrado negativo con sanidad, que dicho animal sea negativo a brucelosis, neospora para tuberculosis igual que su progenitor. No. Es lo mismo comprar un toro de 18 meses, que sabemos que la técnica es de un 50-55%, que saber que ese toro dio negativo al sangrado, pero que viene con una madre negativa 2 años consecutivos atrás. No. ¿Sí? Y los que no entiendan este concepto de cabaña van a seguir vendiendo animales con sangrado negativo y van a estar 3 años posterior a los que están haciendo bien las cosas. ¿Es lo mismo engordar animales sabiendo que son PI positivo o PI negativo? Claro que no. Bueno, todo esto, para terminar, así no me matan, según William Thompson y Martín Dorronsoro, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Bueno, espero que no se me hayan aburrido.